Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Romanos. Abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Están muy habladores hoy. Están habladores hoy, miren, qué chévere, me gusta. Ahorita van a tener más tiempo para hablar, pero vamos a Romanos, capítulo 2. ¿Listo? Romanos, capítulo 2. Necesito toda la atención de ustedes en esta mañana, porque quiero que veamos. ¿Todos tienen Biblia? Romanos 2. Quiero verlos atentos, por favor. No se me distraigan. Romanos capítulo 2, versos 17 al 29. Vamos a leerlo. Y necesito, mejor dicho, pero de su colaboración. Siempre tengo la colaboración de ustedes al tener su atención, pero hoy más que nunca necesito también su atención, porque Romanos me ha parecido, de hecho Romanos es una carta doctrinalmente fuerte, pero es una carta también que a veces cuando uno la lee, vuelve y otra vez, tiene unas partes que se repite y quizá cuando uno lo está leyendo puede perder la atención porque dice, bueno, yo ya sé qué es lo que dice, pero creo que la atención del Señor es recordarnos una vez más lo que ya sabemos. Y a veces como hijos, a los hijos no les gusta muchas veces que los padres le repitan algo que ya saben, ¿sí o no? Es algo como lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces quiero que estemos enfocaditos. He traído una presentación con la cual voy a tratar de ilustrar un poco y mostrar un poco lo que hemos visto hasta ahora desde Romanos 1, 2 y lo que veremos en Romanos 3, porque volverá otra vez Pablo a decirnos lo mismo. Entonces, si están con sus Biblias, acompáñenme ahí al capítulo 2 y vamos a terminar el capítulo 2 hoy, desde los versos 17 hasta los versos 29. Si está ahí, por favor, dígame amén para yo saber. Ok, estamos todos. Dice: los judíos tan culpables como los gentiles. Está en mi Biblia, ¿sí? Que es la mejor de aquí. No, mentiras. Es un título que tengo aquí, pero usted puede tener otra Biblia allí donde dice los judíos y la ley. Bueno, dejemos los judíos tan culpables como los gentiles, me gusta más. Bueno, verso 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, ¿hurtas? Tú que dices que no has de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor, yo quiero agradecerte de una manera muy especial. Quiero pedirte que abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos espirituales, abras nuestros ojos espiritualmente, Señor, para poder verte, para poder escucharte. Abre nuestro corazón, que nuestro corazón no siga duro como muchas veces puede estar,
Señor, si hemos venido con un corazón de piedra, oro en esta mañana para que cambies ese corazón y coloques un corazón de carne. Señor, de una manera milagrosa, oro para que hoy tu evangelio, tu palabra, las buenas nuevas sean claras para nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, quiero decirles que el capítulo 2, Pablo ha iniciado una sección. Pablo ha estado hablando de unos hombres llamados moralistas. ¿Quién es un moralista? Un moralista es aquel que se cree bueno, ¿sí? Cree que por sus obras va a poder ser justificado delante de Dios. O sea, Dios no tiene de qué condenarle porque él ha sido bueno moralmente. Él se cree bueno moralmente, sus obras buenas le pueden llevar a merecer el cielo. Ya la Biblia nos ha mostrado que eso no funciona así, no es verdad. Pero resulta que Pablo ha hablado de todos los moralistas que existen en el planeta Tierra. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora de los versos 17 a los versos 29, él enfoca a un sector, a un segmento, a un grupo pequeño, ¿sí? Llamado como los judíos. De todo el mundo ahora Pablo se dirige nuevamente a los judíos. De alguna manera, que es lo que quiero que podamos ver, Pablo ha estado hablando, y por eso coloqué allí cómo está conformado el mundo. Ahorita vamos a ver. De alguna manera Pablo está tomando al mundo y lo mete en una sola bolsa, sea judío, gentil, sea de cualquier nacionalidad, ahí los mete. Pero para tomar como ejemplo, él los mete en esa bolsa y les dice a todos los seres humanos que tienen algo en común. Todos los seres humanos tenemos algo en común. ¿Cómo se llama lo que tenemos en común? Pecado. Todos hemos pecado, no importa si es judío, no importa si es africano, colombiano, mexicano, de donde sea, ha pecado y le hace culpable delante de Dios. Pero resulta que de todos esos que hemos pecado, de todos los que hemos pecado, hay unos que tienen una mayor responsabilidad y es el pueblo judío. ¿Sí? Dios entregó muchas bondades a los judíos, pero ellos no las supieron aprovechar, no supieron direccionar lo que Dios les entregó. Pero resulta que el judío de por sí se creía mucho más que el pueblo, que otros pueblos, se han creído más que los otros pueblos porque ellos recibieron la ley, porque ellos tienen al profeta Moisés, tienen a Elías, entonces se creyeron la panacea, se creyeron la Coca-Cola en el desierto y no terminaron cumpliendo el propósito que Dios quería que ellos cumplieran. Entonces Pablo mete a todos en una bolsa, pero luego vuelve y toma los de esa bolsa y los saca un momentico y dice, usted que es judío, venga, le digo, ¿por qué usted es culpable igual que el otro que no es judío y es igual culpable delante de Dios? Entonces, lo que quiero que veamos es cómo Pablo se direcciona y toma como vista en ese momento al pueblo judío. Vamos a ver su culpabilidad, a tal punto que en esa sección, en el verso 24 dice que terminan ellos haciendo blasfemar a los gentiles de Dios por su actitud, por su conducta, lo que han hecho. Mientras Dios los puso para ser ejemplares, el mundo está blasfemando a Dios por lo que hoy los judíos están haciendo. Tremendo, ¿no? Y vamos a ver cómo se une todo esto. Entonces Pablo va a hablar del orgullo de los moralistas. De por sí, un hombre que no reconoce a Jesús en su vida para vivir conforme a lo que el Señor dice, no aceptar a Jesús en su corazón, de por sí ya es un orgulloso. Pero más orgulloso o doblemente orgulloso era un judío, porque además que se creía bueno, creía que no tenía de qué arrepentirse, se creía, mejor dicho, más excelente por ser judío. El hecho de que fuera del linaje de Abraham, de la sangre judía, eso lo hacía doblemente orgulloso. Y vamos a estar hablando en esta mañana. Entonces quiero presentarles un poco acerca de lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Una pequeña presentación de lo que vamos a ver. Perdón un momentico. Listo. Entonces les he dicho cómo está conformado el mundo, ¿no es cierto? Esto nos va a dar un panorama en dónde nos encontramos nosotros. ¿Dónde está usted? ¿Dónde están los judíos? ¿Y qué debe hacer usted? Entonces,
Miren, el mundo está conformado por dos pueblos, por dos clases de pueblos. Uno son los judíos, un pueblo que ha recibido la ley, los profetas. Jesús vino de los judíos. Bueno, han recibido cualquier cantidad de privilegios y beneficios. Dios los puso para que fueran el ejemplo, para que enseñaran al resto de naciones a buscar al Dios verdadero y fueran una luz para el mundo. Pero también están las naciones, o como se conoce, el resto de naciones se conoce como ¿qué? Como el mundo gentil, sea de donde sea. Si usted no es judío, entonces usted entra aquí. ¿Tienes el señalizador ahí? Ahí está. Usted entra acá en el mundo gentil, ¿sí? ¿Alguno aquí tiene sangre judía? ¿Alguno aquí su papá es judío? ¿O jodido el papá? Yo creo que sí, más por ahí. Judío, bueno. Los que tengan sangre judía están aquí, hacen parte de ese pueblo. Dios va a tratar con ese pueblo, Dios va a hacer algo especial todavía. O sea, no, Dios no ha desechado a los israelitas, y lo que quiero que podamos ver. Entonces, hay dos naciones, dos pueblos, los judíos y el resto de naciones, y por aquí está la bandera de nosotros. ¿Sí la alcanzan a ver? Por aquí, por aquí. Ahí entramos los colombianos, entran todo el resto del mundo, ¿sí? Entonces, resulta que de estos dos pueblos, Efesios 2:14, no vayan allá, ténganlo ahí presente, porque todo esto que voy a mostrarles quiero tener toda su atención acá. De esos dos pueblos, Efesios 2:14 al 16, miren cómo nos dice Dios que hizo uno. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. O sea, hay una pared que separa al pueblo judío del pueblo gentil. ¿Ya saben quiénes son los gentiles? ¿Nosotros qué somos, gentiles o judíos? Gentiles, sí. Aquí no hay ningún judío, ¿sí? Judío. Aquí no hay ningún judío, entonces somos gentiles, ¿sí? Entonces, pero resulta que había una enemistad, de tal manera que Dios quiso traer una paz para esos dos pueblos. ¿Cuál es la enemistad? Pues resulta que esos se creyeron mejores, menosprecian a los otros. De hecho, un judío le llama a un gentil perro o inmundo. Así ellos dicen de las demás naciones, son unos perros o inmundos. Ellos se creyeron más, había una separación. Dios trajo algo para unir a este pueblo, aboliendo en la carne de quién. No, aboliendo, miren, porque Él es nuestra paz. Él es Jesús, estoy viéndole el contexto. Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí, ¿en quién? En Él, en Jesús, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Sigamos. ¿Y mediante quién? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo. Miren, uno solo, uno solo, uno solo. Dos pueblos, la nación judía y el resto del mundo. Sí, había una enemistad entre ellos, y Dios hizo por medio de Jesús un solo pueblo, derribando la pared que los dividía. Estaban en contienda. En pocas palabras, lo que ha hecho Cristo es esto. Eso es lo que hizo Cristo. Aquí encontramos los judíos, ¿sí? Levantaron una pared con su religión. Aquí los gentiles levantaron su propia pared. Ambos hicieron una pared con su orgullo, con su ignorancia de Dios. Y lo que hicieron de alguna manera fue, estaban separados, estaban en discordia. Dios no quería eso, no era el plan de Dios. El plan de Dios, al entregarle a los judíos ley, a entregarles, es como esto, miren, es como dos pueblos que se encuentran en medio de un desierto perdidos, ¿sí? Pero llega Dios y le dice, o dos personas están en medio del desierto perdidos, y Dios llama a una de esas personas y le dice, hey, venga para acá, ¿sí? Venga, ¿sí? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted, venga para acá, venga. Aquí le entrego el mapa para que llegue a un lugar a salvo, ¿sí? Pero antes de que se vaya, quiero decirle, con este mapa, lo que yo quiero de usted es que con ese mapa usted llegue al lugar y llegue a ese lugar
seguro, donde hay fuentes, donde hay agua, donde hay alimento, donde usted esté a salvo. Pero ¿saben? Quiero entregarle este mapa a usted, pero por favor, guíe a los otros, a otros cuando usted encuentre por ahí a alguien perdido, guíelo porque usted tiene el mapa. ¿Qué hizo el que recibió el mapa? ¿Quién recibió el mapa? Los judíos. Recibieron la ley, la manifestación de Dios. Imagínense, Moisés habló desde la nube, recibieron el mapa. ¿Y qué hicieron? Vámonos aquí. Y se fueron. Y le hicieron fieros a los gentiles. Bueno, vamos a ver si llegan. Pobrecitos, no van a llegar nunca, no tienen cómo llegar. Sin mapa, perdidos. ¿Sí? Y entonces resulta que lo que hizo el Señor fue derribar esa pared por medio de Jesucristo. Y ahora se ha revelado al mundo gentil, a los judíos, a todos los hombres. Y ya todos los hombres de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Sí? Que ese pueblo se conoce como la iglesia de Dios. Vamos a verlo en otra gráfica. Miren aquí el pueblo de Dios. En el antiguo pacto, ya estamos en un nuevo pacto. En el antiguo pacto el pueblo de Dios era el Israel terrenal. ¿Quién es el Israel terrenal? Todos los de descendencia física de Abraham, hijos de Abraham según la carne. Recuerden de dónde salió la nación de Israel. Salió de Jacob, de las 12 tribus de Jacob, pero lógicamente Abraham, Isaac, Jacob, son descendientes de Abraham de sangre, de linaje, de ahí salió Israel. ¿Cómo se constituyó el Israel espiritual? Pues resulta que el Israel espiritual se constituye, es el pueblo de Dios. En el nuevo pacto el pueblo de Dios ha constituido por el Israel espiritual llamado la iglesia, ¿sí? Donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, cogió a los judíos y a los gentiles, y todo aquel que creyera en él, lo pasó a ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí se dan cuenta ahí? Y entonces ya somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos ahora, ¿qué somos nosotros ahora? Somos la iglesia de Dios, somos el Israel, ¿qué? Espiritual. ¿Estamos o no? Somos el Israel espiritual. Somos los descendientes espirituales de Abraham, pero somos hijos de Abraham según la fe, es lo que nos dice todo el contexto de la Biblia. Eso es muy amplio, pero quiero dejarles más o menos para que veamos lo que Pablo quiere decirnos. Entonces, ¿qué ocurrió? Miren, lo que está pasando es Israel, con ley, con mandamientos, con todo, ¿pecaron o no pecaron? Muchas veces pecaron delante de Dios. Y ese pecado los tiene como culpables delante de Dios, de la ira de Dios. Bueno, resulta que el resto de las naciones, el resto del pueblo, el mundo gentil, ¿ha pecado o no ha pecado? ¿Sí? No tenían ley, tenían una conciencia y todo, pero no habían caminado perfectamente basados en la conciencia que Dios ha mostrado a sus vidas. Entonces también han pecado. Tenemos algo en común. Pero entonces, ¿qué hizo Cristo? Reconcilió a estos dos pueblos y miren lo que hizo. Y noten la palabra que está aquí. Ahora, de estos dos pueblos que han pecado, ¿sí? Tenemos algo en común, estos dos pueblos hemos pecado. A través de Cristo Jesús conformó un nuevo pueblo llamado como la iglesia o el Israel espiritual. Y cada día se añaden más. Usted se añadió quizás hace 5 años. Aquí, mire, usted quizás es este que entró aquí. ¿Sí? Aquí debe ser uno que entró hace 2 meses, 3 meses. ¿De dónde sale esto? Miren lo que nos dice la palabra, Hechos 2, 47. Por eso tienen la palabra aquí, salvos. Por el pecado estaban bajo condenación y estaban perdidos. ¿Sí? Estos con mapa, pero se perdieron. Y estos que no tenían mapa, igual perdidos. Dios se manifiesta a través de su Hijo para reconciliar a estos dos pueblos y hacer ya de los dos pueblos un solo pueblo. Y ese pueblo es el pueblo que tiene la salvación. Miren aquí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ¿qué? De ser salvos. Hechos 2:47. Entonces tenemos un pueblo salvo y tenemos dentro de los judíos, hay judíos que están aquí que son salvos, hay judíos que no son salvos, hay personas de aquí de las naciones que no son salvos, pero que han creído en Jesús otros y son salvos y pasaron a ser de la iglesia. Y hoy día se siguen añadiendo más
salvos a la iglesia, al nuevo pueblo que Dios creó. ¿Estamos o no estamos? Según Efesios, miren aquí. ¿Cómo un judío o un gentil puede ser salvo? Miren lo que nos dice, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, está hablando el apóstol Pedro, está hablando en Hechos. Este Jesús que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa es la piedra principal. Jesús, los judíos lo rechazaron. Jesús vino judío, cumplió la ley judía, vivió como judío. Pero ¿qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. ¿Y qué hicieron los judíos? Jesús quería con esta piedra, Dios quería con esta piedra, la piedra angular, edificar la iglesia. La piedra angular es Cristo, pero los judíos la rechazaron. Y Pedro le está diciendo a su propio pueblo judío. Aquí es cuando Pedro y Juan predican. Y miren aquí lo que dice: y en ningún otro hay salvación. ¿Puede usted repetir esto conmigo, verso 12? Y en ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay salvación en Hare Krishna? ¿Hay salvación en un ángel? ¿Hay salvación en María? ¿Hay salvación en San Juan? ¿Solo hay salvación en quién? En Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Miren, no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios, el Padre, entregó al único nombre, a su Hijo. Jesús significa Jehová salva, y entregó a su Hijo para que el mundo fuese salvo por él. Por eso todas las personas que adoran u oran a Mahoma no van a tener esa salvación. Los que oran al sol no van a tener esa salvación. Los que adoran a la India Patichorria, no, tampoco, no van a tener la salvación. Solo hay un nombre, solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero ¿qué más nos dice? La pregunta es: ¿salvo de qué? ¿De qué me salvó Dios? Porque la pregunta es lo que Romanos nos ha estado hablando. Resulta que somos salvos, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿En la sangre de quién? En la sangre de Jesús salpica al Israel, salpica a las naciones, o limpia al que quiera ser limpiado voluntariamente, porque es que nadie va a ser salvo a la fuerza. Nadie vamos a llevar cargado y decir: Señor, aquí te lo traje porque él no quería. No, tenemos que decir: Señor, yo quiero de eso que tú dices. Tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, yo quiero vivir como él, yo quiero vivir para él, yo quiero entregarle mi vida. La última canción que cantamos, tremendo, yo pensaría que deberíamos de cambiar la última frase, porque dice que todo mi ser, o que todo mi ser es tuyo, o que no te amo más que a mi ser. Y yo cantando pensaba en esa oración: Señor, yo te amo más que a mi ser. Si yo te amo más que a mi propio ser, tu vida, tus sueños para mí deberían de ser más importantes que mis propios sueños. Tus gustos para mí deberían de ser más importantes que mis propios gustos. Y si yo le digo: Señor, te amo más que a mi ser. Yo no sé si ustedes cantan conmigo y cantamos juntos, pero como que cantamos palabras al viento, pero el Señor dice que cuando vengamos a la iglesia traigamos la mente y traigamos el corazón. Y yo en mi mente decía: Señor, yo cambiaría esa frase: te quiero amar más que mi propio ser. Quiero llegar a ese punto de decirte: te amo más que a mi ser, porque tu sueño para mí es más importante que mis sueños. Tus deseos son más importantes que los míos. Todo lo que tú me presentas para mí es más importante que mi propia vida. Pero yo hago la cuenta, me evalúo y yo me doy cuenta que yo no amo más que a mi propio ser, a Jesús. Lo digo en mi corazón, lo quiero hacer, pero mi anhelo debe ser llegar a ese estándar. Debería ser cada día, porque hay situaciones donde yo tengo que decidir y termino decidiendo prácticamente mi gusto. Pero llegar a ese nivel debe ser algo maravilloso. Entonces cada quien debe tomar una decisión. Miren allí, ¿salvos de qué? Ya vemos que somos, ojo aquí. Entonces dice: salvos pues mucho más estando ya justificados, siendo justos, aunque he pecado, ya soy visto justo delante de Dios
por Jesús, por la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Para aquellos que dicen, yo no puedo creer que un Dios santo, amoroso, bueno, sea un Dios que derrame ira sobre la humanidad. Ahora, Dios no quiere que la ira le caiga sobre su vida, pero eso depende de usted, qué decisión va a tomar. Otro, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tanto judíos que estaban en pecado, que no habían creído en Cristo, naciones que no habían creído en Cristo, al creer en Cristo, Dios nos hace una transacción, nos traslada de las tinieblas, ¿a dónde? A su amado Hijo. ¿No les parece a ustedes una bendición lo que el Señor hace con nosotros? Pero miren acá, dos pueblos, ¿sí? Entonces un pueblo, ya hemos visto que ese pueblo tiene algo en común. ¿Qué tienen algo en común esos dos pueblos? Pecado, muy bien. Tanto los judíos son culpables, como los gentiles, ¿somos qué? Culpables delante de Dios. ¿Alguien puede levantar la mano aquí y decir que no es culpable delante de Dios? Ninguno, todos somos culpables delante de Dios. Pero entonces Cristo fue enviado para ser nuestro mediador. En ningún otro hay salvación, sino en el nombre de ¿quién? Ninguna otra sangre nos sirve. ¿Con qué sangre se cubrían los pecados de los judíos? Con sangres de animales, de ovejas, de corderos, de palomos, de esa manera. ¿Con qué sangre ahora es la iglesia de Dios? Se añaden más y más personas a la iglesia, sean judíos, sean gentiles, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, por medio de Cristo está la iglesia que es salva. Pero entonces, ¿por qué lo llevo aquí? ¿Qué es lo que quiero que veamos? Resulta que los judíos son culpables por su orgullo, porque Dios les entregó el mapa y no supieron cómo llegar, ni ellos. ¿Vieron lo que Pablo le dijo? Ustedes que tienen la ley, que son maestros de niños, que hacen esto, que lo otro, y resulta que ustedes están tan perdidos como están los otros. Pero ustedes tienen una responsabilidad porque yo les entregué el mapa y no lo quisieron compartir. Y botaron el mapa, se perdieron de rumbo y están perdidos también los otros por su culpa. ¿Sí? Porque son culpables de esa responsabilidad que Dios les ha entregado. Y ahora Dios les dice, ustedes son culpables, pero mucho cuidado con esto, porque aquí con esto voy a cerrar con la gráfica. Entonces los gentiles, nosotros no nos vayamos a creer la gran cosa. Imagínense, pensemos en los dos, en el ejemplo del mapa. Yo llego al lugar donde debía llegar sin mapa, y resulta que el que le dieron el mapa no llegó. ¿Y cómo lo puedo yo mirar? Yo llego a ese lugar y dije, no, ni con mapa llegó. Usted es mucho bruto, ¿no? Mire, en cambio yo sí llegué. ¿Por qué llegué yo? ¿Por qué llegaron los gentiles? Por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios les entregó el mapa a los judíos? Por la gracia de Dios. Deuteronomio 7 dice, los escogió no porque sean el pueblo más espectacular, sino porque era el pueblo más insignificante sobre la tierra. Entonces ambos estamos compartiendo algo, ambos estamos disfrutando de algo. ¿Cómo se llama? La gracia de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Miren, que Jesús haya muerto por nosotros y nos haya sacado ese estatus que se llama la ira de Dios. Es lo que Pablo viene diciendo. Entonces por eso les digo, Pablo nos mete a los dos en una misma bolsa. ¿Qué tenemos en común? Pecado. Pero Pablo a veces toma de esa bolsa a los judíos y le dice, hey, ustedes son culpables porque tenían el mapa, tenían la ley, Dios los puso como maestros, tenían la verdad, se jactaron de todo esto, los llenó de orgullo a tal punto que se perdieron, ¿sí? Pero ustedes, gentiles, no se crean mayor cosa, porque Romanos 9, 10 y 11 dice, ellos son el olivo original, nosotros el olivo silvestre, pero Dios tiene, por eso, aunque ellos están en la misma bolsa, porque uno no diría pasar esta banderita y meterla aquí y quedar todos aquí, ¿no? Aunque siguen siendo en la misma bolsa los pecadores, el pueblo de Israel sigue guardando su bandera, porque Dios tiene un trato especial con Israel. Dios no los ha desechado del todo. Entonces por eso esa banderita sigue estando acá y no entra acá, pero sí caen dentro de la misma bolsa. Pecado, culpables ante Dios. ¿Es claro o no? Con esto en mente, leamos nuevamente el pasaje y con eso nos vamos a dar cuenta que tiene más, sentido, más luz. Gracias, Gabriel. Entonces, vamos nuevamente a
Romanos 2. Y vamos a intentar volver otra vez a... Perdón un momentico, yo hago algo. Listo. Entonces, con esto en mente, ahora leamos y vamos explicando poco a poco lo que Pablo dice aquí. Verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Y miren cómo les habla. Aquí podemos encontrar un poco de sarcasmo dentro de la exhortación que Pablo les está dando. ¿Sí? Alguien describía el sarcasmo como la forma más baja de humor, pero la más alta expresión de ingenio. ¿Sí? Recuerden, miren, Pablo les está diciendo, tú que tienes sobrenombre de judío, ¿cómo así? ¿Es que acaso no les circula por sus venas sangre judía? Absolutamente, eran judíos, pero ya Pablo está diciendo que no es judío, o sea, ¿qué los hacía a ellos judíos? El haber nacido de esa tribu. ¿Qué más les hacía judíos? El haberse circuncidado. ¿Qué más les hacía parte del pueblo de Dios? El haber recibido la ley, todo esto. Pero Pablo le está diciendo, tú tienes un sobrenombre que sabes que no te sirve de nada. Simplemente tienes un título, que ese título no te sirve para llegar a Dios como tú crees que vas a llegar a Dios. Sigamos. Y dice ahí, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Ellos conocían la voluntad de Dios o no? Claro, Dios les dijo, mire, esto es lo que yo quiero de ustedes. ¿Qué hicieron con esto? Lo desecharon. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dios los puso como luz a las naciones, pero ellos no quisieron hacerlo. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley en forma de ciencia y de la verdad. Tenían la verdad con ellos. Tú pues que enseñas a otro, aquí es donde viene el reto. Entonces, teniendo todos esos privilegios, tú en lugar de enseñar a otros y enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tenían la verdad, pero no vivían en esa verdad. Tenían el mapa para llegar a la salvación, pero no sabían cómo llegar a la salvación. ¿No les parece a ustedes? Es algo irónico, ¿sí? Paradójico aquí lo que Pablo le está diciendo. Y luego les dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Qué les dijo el Señor a los judíos? Ladrones. Habían convertido la iglesia, el templo, en cueva de ladrones. Pero ellos cuando veían un ladrón, hasta lo apedreaban. Los judíos dentro de la ley, a un ladrón tenía que morir apedreado. Pero ellos, ¿qué hacían? Cogieron la iglesia, el templo de Dios, y empezaron a hacer cambio dentro de la iglesia y a cobrar con usura. El corderito le miraban un defecto los sacerdotes al animalito y le decían, este animalito no te sirve para el sacrificio, trae otro. Ay, pero es que yo vengo desde por allá, vengo desde Antioquía, vengo desde otro lado del mundo y vengo desde muy lejos. ¿De dónde me traigo otro animalito? Tranquilo, aquí le vendemos uno. Vaya ahí que él le vende uno. Y resulta que lo vendían, pero lo vendían carísimo. Cambiaban porque el dinero que recibían en el templo era un tipo de dinero y lo cambiaban a usura, o sea, robaban a la gente. Entonces les dice, ustedes dicen que no hay que hurtar, pero hurtan. Convirtieron la casa del Señor en cueva de ladrones. ¿Qué más dice? ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué pasaba cuando alguien adulteraba? ¿Cómo morían los que adulteraban? ¿Se acuerdan la mujer que querían apedrear porque la encontraron en adulterio? Pero ¿por qué el Señor les dice adulteras? Porque ellos estaban violando la palabra de Dios, la estaban adulterando. Pero otra forma también, cuando Dios dijo, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, por acá los rabinos estaban dando orden, estaban dando cómo el hombre podía dar carta de divorcio. ¿Qué estaban haciendo? Permitiendo que la gente adulterara. Tremendo, ¿no? Es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Ahora dice, tú que dices que no se adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Miren, muchas de las cosas que hicieron ellos en el templo eran cosas terribles, más que la misma idolatría que se puede vivir hoy en templos católicos, en templos paganos y de todo. Ellos tenían una idolatría y un sacrilegio tenaz.
a tal punto que muchas veces por el amor al dinero, ellos santificaban o creían más santo el oro del templo que el mismo templo, que era el sagrado. Sí, pero solamente era por el amor al dinero. Se está viendo que hacían totalmente todo lo contrario y por eso son culpables los judíos delante de Dios. Y dice aquí, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Les pregunto algo, hermanos, ¿para qué fue puesto el pueblo de Dios? El pueblo de Dios fue puesto para instruir, para traer luz, para guiar a las naciones que estaban perdidas, que adoraban al sol, que adoraban a la luna, que adoraban a los animales. Y el pueblo de Israel, teniendo la luz, teniendo la verdad, teniendo la ley, no fueron capaces de guiar. ¿Y saben qué terminaron haciendo? Peor aún. Uno dice, bueno, que hubiese sido algo pasivo. ¿Sí? Pasivo es decir, no los afecté a ellos, pero ni fa ni fo ni hice nada. No, lo peor, dice este verso, es la culpabilidad de ellos es más grande, porque como es escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. El nombre de Dios es blasfemado por ustedes, por la actitud de ustedes judíos. Yo quiero decirles algo. ¿Han escuchado? Veía una foto de este personaje Mel Gibson, que decía, esos judíos de M, que son unos, no sé si esa frase era de él, era una imagen y tenía esa frase a su lado, dando a entender, todas las guerras son ocasionadas por ellos. ¿Cómo ve el mundo a los judíos hoy? Y saben, si el mundo ve a los judíos como unos asesinos, como unos sin misericordia y todo eso, pero ellos dicen ser el pueblo de Dios, entonces tienen un Dios perverso. Es la conclusión, ojo con esto, la conclusión que saca un gentil de un judío. Dice, si ellos dicen tener al Dios verdadero, al único Dios, al creador del cielo y la tierra y todo lo que ellos dicen, pero ellos se portan como unos perversos, matando, asesinando, son temerarios, bueno, todo esto, entonces quiere decir que ese Dios que ellos tienen es igual. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué terminas pasando con Dios? Cuando Dios los puso para que ellos fueran ejemplo. Y era, uy, mira qué lindo ese pueblo, mira ese pueblo, mira lo que hace, cómo el Señor los bendice, cómo los guía, cómo aman a Dios. Queremos ser como ellos. No, termina en que el mundo hoy día blasfema de Dios por la misma conducta de los judíos. Tremendo, ¿no les parece a ustedes? ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Cuando voy y me presento en una empresa y digo mucho gusto, sí, tal cosa, termino, y además soy cristiano, ¿sí? Y luego que el jefe dice, ¿y eso qué es? Cristiano. Y empieza a blasfemar el nombre de Dios porque me presento como un hijo de Dios y mi norma y mi conducta no están basadas en las normas y la conducta y el estándar de Dios, sino que está basado en unas normas del mundo. Y entonces termino haciendo de que mucha gente blasfeme el nombre de Dios por mi conducta. ¿Sí se dan cuenta cómo juega eso? Porque ahorita, ojo aquí cómo terminamos. Este es el Israel y Dios le dijo, hey, tú que eres judío, que para ti no se vaya a convertir el cristianismo en un simple sobrenombre. ¿Conocen cristianos de sobrenombre? Dicen ser cristianos, pero le pegan a su esposa. Dicen ser cristianos, pero no tienen cuidado de su familia. Dicen ser cristianos, pero son tramposos en los negocios. Dicen ser cristianos, pero. Entonces, no, tú y yo, si creímos en Cristo, venimos a hacer ¿qué? El Israel ¿qué? Espiritual. Ahora, ¿será que si Dios nos leyera la carta a nosotros, nos diría lo mismo? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los cristianos, por ese nuevo pueblo. Tenemos una responsabilidad a tener esta Biblia, hermanos. Al leer la Biblia tenemos una responsabilidad, y es que nos convertimos en carta leída para aquellos que no tienen Biblia. Los que no tienen Biblia tienen que ver su vida y tienen que leer la palabra de Dios en su vida, en su forma de actuar, en su forma de caminar, en su forma de vestir, en su forma de vida, de estilo de vida. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero ¿qué los llenó a ellos? Dos cosas que atacan al ser humano.
el orgullo. Lo segundo, que atacan al creyente. Dos cosas atacan al creyente siempre: el orgullo y la culpa. El orgullo te dice, estás mal, pero no tienes que arrepentirte. Esos son los judíos. Y la culpa es, eso que hiciste no tiene perdón de Dios. Son dos cosas que atacan al creyente todo el tiempo. Esas dos cosas las vimos dentro de los seguidores de Cristo. Entre los discípulos de Cristo había orgullo y hubo culpa. Hubo orgullo y hubo culpa. Orgullo, ¿dónde lo encontramos? Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, 2 veces me negarás 3 veces, o 3 veces me negarás 2 veces. 2 veces, 3 veces. No dice las veces, ese es. Antes de que el gallo cante 3 veces me habrán negado. ¿Cuántas veces negó? 3 veces. Pero el punto es orgullo. Cuando Pedro pensó que no iba a ocurrir eso. Jesús mismo se lo dijo. Dios se lo dijo, mira, me vas a negar. ¿Cómo se le ocurre, Señor? Yo no lo voy a negar. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Hey, mira cómo estás caminando. Pues déjeme en mi vida. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Pero por otro lado, culpa. ¿Dónde hubo culpa dentro de los discípulos? Judas negó al Señor y la culpa no lo dejó. Recibió la plata y no sabía qué hacer con ella. Iba para un lado, para otro. ¿Qué me compro? ¿Me compro un carro? ¿Me compro un caballo? ¿Una casa? ¿Qué hago? No, pues entregué al Señor. Fue y tiró la plata que no le sirvió para nada. Y fue y en un lote se prendió de un árbol, se ahorcó, dice que la rama se reventó y él también se reventó, cayó reventado. Una muerte trágica, orgullo y culpa. Los judíos, el orgullo no los ha dejado reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Tenemos que cuidar el orgullo, tenemos que cuidar nuestro corazón del orgullo, nuestro corazón de la culpa también. ¿Saben? El orgullo y la culpa son igual de perversas, ni una es menor que la otra, las dos tienen el mismo propósito. ¿Saben qué hacen en el creyente? Te quieren hacer perder el foco, que pierdas realmente tu concepto que debes tener de sí mismo, el concepto que Dios tiene de ti, ¿sí? Una de las maneras de luchar contra el orgullo y la culpa, lo dijo Pablo en Efesios 6:17, en la armadura. Dice, tomemos el yelmo de la salvación. ¿Saben qué significa el yelmo? Es un casco que los soldados romanos cubrían su cabeza. ¿Con qué debemos de cubrir nuestros pensamientos de la culpa y del orgullo? Con la salvación que Dios nos regaló. ¿Alguien le puede comprar el saldo a ese señor? Miren, ¿con qué debemos de cubrir nosotros nuestra mente? Cuando vienen pensamientos orgullosos o cuando vienen pensamientos de culpa, debemos de cubrirla con la palabra salvación. Dice el yelmo de la salvación. Ahora, la salvación recordando que soy ¿qué? Recordando que soy un pecador culpable y que por la gracia de Dios ahora soy salvo. ¿Sí se dan cuenta? Increíble, es sencillo realmente llegar a la salvación. Pero el orgullo no deja que muchos hombres reconozcan a Jesús y vivan como Él y le acepten como su Señor y Salvador. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Otra manera que podemos atacar el orgullo y la culpa, acompáñenme a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada, la gracia, otra vez el regalo que yo no merezco, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto que sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere hacer el orgullo? El orgullo quiere ponerte en un lugar que tú no eres. El orgullo te sube por acá. ¿Sí? Te dice, mira, tú eres eso. Esos son los judíos. Pobres gentiles. No se dan cuenta, miren, nosotros, sangre judía, la ley, vestimos así, comemos asá, no comemos esta carne, hacemos esto, guardamos el sábado. Pobre de ellos. Los pone por acá. ¿Cómo pone la culpa al resto? Los pone por debajo. Un creyente que ha pecado y que quiere pedirle perdón al Señor,
pero la culpa le dice, olvídese, de esta el Señor no lo va a sacar, el Señor no lo va a perdonar. ¿Qué dice la Biblia? Que el que ha pecado vaya al Señor y pídale perdón al Señor y el Señor lo limpia. Pero el orgullo y la culpa te desenfocan, te da una mirada distorsionada, una mente distorsionada de lo que Dios piensa de ti. Y Pablo dice, nadie piense más de sí, sino que piense de sí con cordura. Alguien decía lo siguiente, la mejor manera de explicar cómo uno se mira con cordura es como cuando uno va, cómo saber cómo estamos físicamente. ¿Sí? Un ejemplo, cuando voy me miro al espejo, ¿sí? Pero me miro al espejo sin cinturón, sin faja moldeadora, sin tacones, sin pelucas, sin pestañas largas, y me estoy mirando al espejo y me veo con cordura y con gordura, ¿sí o no? Ahí soy tal lo que soy. Cuando nos vestimos, el cinturón me está apretando la barriga y me creo el cuento de que estoy esbelto. Pero cuando voy me suelto el cinturón, me quito todo lo que tengo, me quedo así, tal cual, enfrente del espejo, digo, eso es lo que yo soy. Pero ¿cómo salimos? O sea, antes de salir nos miramos al espejo y apretamos nuestras gorduras, ¿sí? Mirarse con cordura es verse tal cual. ¿Cómo lo podríamos hacer espiritualmente? La palabra de Dios se presenta como un espejo. Yo les pregunto hoy, ¿quién de los que está aquí no se miró hoy al espejo? Alguien levante la mano que realmente que no se haya mirado al espejo antes de salir, para decirle se le nota. No, mentiras, ¿quién? No, todos se miraron al espejo. ¿Saben? Eso mismo que hacemos es lo que deberíamos de hacer todos los días con la Biblia, porque la Biblia es como un espejo, dice Santiago 1 del 22 al 25. Pero ¿qué hace un hombre con una mente natural? Mira en el espejo de su palabra y le dice, estás gordo, estás mal, tienes pecado en tu vida. Y el orgullo le hace, no me arrepiento, no, igual yo me salvo, porque como yo le ayudé a pasar a la señora el otro día a la calle, a una señora pobrecita que cayó, la ayudé, no me vas a salvar. O la culpa, y los tiene ahí atacados, les distorsiona su mente. Entonces Pablo dice, nadie piense más de sí, sino con cordura. Pecador, Señor, perdóname. Con una culpa ahí innecesaria porque ya le pedí perdón al Señor. ¿Han escuchado gente que yo ya le oré a Dios y le pedí perdón, pero no me he podido perdonar a mí mismo? ¿Han escuchado eso? Eso es pecado. Si tú has ido genuinamente al Señor y le has pedido perdón, Dios te ha perdonado. O otros que dicen, Dios me perdona, pero no me puedo perdonar, ¿sí? Dios es mayor que lo que tú eres, pero estás creyendo más en tu perdón que en el perdón de Dios. Si voy a Dios y le digo, Señor, estoy arrepentido, doy un giro a mi vida y no lo quiero volver a hacer, y me rindo al Señor, entonces estoy caminando como Él quiere que lo haga. Pablo está diciéndonos esto y le está diciendo esto a los judíos. Acompáñenme en la segunda parte, ¿sí? Un orgullo vano tenían ¿qué significa vanidad? Vacío, hueco. Los judíos tenían un orgullo vano, no los llevaba a ningún lado, ¿sí? Y miren lo que Pablo entonces les dice, verso 25, pues en verdad, Romanos 2, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué se jactaban ellos? Miren, nosotros, los judíos, desde Abraham al 8º día, todo niño tiene que ser circuncidado. Y entonces el Pablo le dice, ¿de qué te jactas? ¿De qué te enorgulleces? ¿De que no tienes un pedacito de cuero en tu miembro? ¿Sabes? Eso no te sirve de nada si no vives conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, tanto en Éxodo, en la Pascua y todo, que es una sombra o tipo de lo que iba a venir. Venía un Salvador. Pero ¿saben por qué? ¿Cuál es la forma en que un hombre puede llegar a reconocer que necesita un Salvador? Cuando considera su estado de perdición. Yo tengo que partir de que estoy perdido para luego de pedir auxilio. Si yo me encuentro en un bosque y voy caminando, pero todavía creo saber hacia dónde voy, ¿sí? Yo no digo ni auxilio, ni pido ayuda, y como los hombres, ¿no? Cuando vamos en un lugar, no conocemos, y la mujer, mi hijo, pregunte, no deje que yo ya sepa dónde voy. Mi hijo, pero pregunte, no, hágale. Y cuando llegue y para por ahí, dice, ¿dónde estamos? No sé, no tengo ni la más mínima idea. Entonces pregunte. Yo tengo que, el orgullo, que la esposa le empieza a ver a uno, este está como medio perdido, ¿no? Tan orgulloso, no pregunta. ¿Sí lo han escuchado o no? No pregunta, y no termina para lejos.
¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que estoy perdido y tengo que reconocer que no sé para dónde voy, ni dónde estoy, ni dónde está la salvación para poder empezar a pedir auxilio y encontrar la salvación. Es el primer paso. Pero si el primer paso es, no tengo necesidad, soy bueno, mi papá judío, mi mamá judía, eh, ricos, vamos a la religión, vamos y nos persignamos, nos levantamos y nos echamos agua bendita, me tengo un escapulario aquí que me regaló Santa Anita de no sé quién, no tengo problema de nada, cuando muera voy a ir al cielo, ¿sí? Recuerde esto, no se lo olvide nunca, porque el día que esté delante de Dios, Él le va a preguntar, ¿por qué debes entrar? ¿Saben qué enseñaban los judíos? Y ahorita lo vamos a ver. Los judíos, ahorita voy a nombrar algo. Dice aquí, pues la verdad, la circuncisión, ya está diciendo, aprovecha si guardas la ley. Si no la guardas, pues es como un incircunciso, es como parte gentil. Entonces vuelvo y les digo, Él nos une, pero vuelve y sigue diciendo, ustedes son el pueblo que recibió ese privilegio, entonces tienen cuentas que rendir al Señor. En el mundo antiguo los egipcios también se circuncidaban, ¿no es cierto? Pero esto no los hacía seguidores del Dios verdadero. ¿Quién más fue circuncidado de los hijos de Abraham? Ismael. Ismael fue circuncidado, pero esto no lo hizo hijo de la promesa. O sea, la circuncisión no te da un estatus mayor. Pero miren esto, en los días de Pablo algunos rabinos enseñaban que Abraham se sentaba en la entrada del infierno y se cercioraba de que ninguno de sus descendientes circuncidados bajaran allí. Increíble. Y es lo que los tenía ciegos a ellos. O sea, que Abraham estaba sentado ahí en la puerta del infierno y era echando, ¿ese quién es? Ah, un gentil. ¿Ese quién es, judío? A ver, ¿circuncidado? Ah, sí. Uy, ¿cómo así? ¿Usted no va? ¿Para dónde va? Usted está circuncidado, usted es de los de acá. Es lo que enseñaban en ese tiempo, que Abraham estaba sentado ahí filtrando que nadie le fuera a pasar. ¿Creen ustedes que así funciona? De los dos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Y la iglesia son los salvos, los otros son los que no son salvos, sean judíos, sean gentiles. El judío se sigue teniendo ahí, así como una marca. Pero luego nos dice, son salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. ¿Cómo puedo ser salvo? Reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Tremendo, es prácticamente lo que está diciendo. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida tu incircuncisión como circuncisión? ¿Sí? Entonces está diciendo, el gentil, el que no se circuncida, el que no tiene el rito de la circuncisión dentro de su fe, no se circuncida, pero vive la ley. ¿Por qué vive la ley si no la tiene? Porque tiene una ley escrita en su corazón. ¿Recuerdan que la semana pasada lo hablamos? ¿Sí? Ese que no tiene la ley termina obedeciendo la ley y entonces hace que sin estar circuncidado físicamente, es como si estuviera circuncidado espiritualmente. Y es lo que él termina diciendo. Termina diciendo, pasa de ser un incircunciso, que lo es físicamente, pero deja de ser incircunciso y ahora pasa a ser un hombre circuncidado, pero espiritualmente, porque ahorita explica que la circuncisión es la del corazón y no la que se hace en una parte del miembro, ¿sí? Miren ahí, verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces vemos como hombres que no han tenido la ley, que no tienen la fe judía, terminaban volviendo a los judíos en transgresores, que sí tenían el mapa, que tenían cómo llegar, pero que no lo estaban viviendo, no lo estaban enseñando. Y ese incircunciso sí estaba viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Verso 28. Pues no es judío, aquí es donde, por eso es que él les dijo de una manera sarcástica, tú que tienes sobrenombre de judío. Es como algunos dicen, hey, tú que tienes sobrenombre de cristiano. No crea que el título de cristiano es simplemente, ya mejor dicho, ya por eso entró al cielo. No, el cristiano se conoce en su carácter, el cristiano se conoce en su estilo de vida, en que entregó su vida al Señor. ¿El cristiano es perfecto? No, es pecador. Otra vez voy a la gráfica. El cristiano ha pecado igual que ha pecado igual que estos. Entonces, ¿por qué está acá? Por la gracia de Dios. Pero él hizo algo, que lo que hizo fue pecar y reconocer que ha pecado, reconocer su estado. Estos van a continuar allí,
porque no han reconocido su estado y no han reconocido que necesitan un Salvador. Entonces, muy importante. Alguien dijo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Está claro? No, es físicamente. No es judío simplemente por cortarse parte del prepucio. No, eso no lo hace judío, sino que es judío porque recuerden, estamos en el nuevo pacto. Eso era el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión. Es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual viene de los hombres, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Entonces es muy, muy importante lo que Pablo les ha dicho a ellos. ¿Saben? Ni la circuncisión, ni por querer porque hay unos cristianos que se presentan cristiano y bautizado. Y uno los ve y uno dice, pero ¿en qué caño lo bautizaron? Porque, ¿sí? Otros dicen cristiano y bautizado en el Jordán, pero uno no ve una vida transformada. Y ¿saben? Alguien dijo esta ilustración que me encanta. La circuncisión y el bautismo hacen lo mismo que hacen las etiquetas en una lata. Piensen, la circuncisión para un judío, el bautismo para un cristiano. ¿Hay que bautizarse o no hay que bautizarse? Si usted ha creído en Jesús, tiene que bautizarse, es parte de una ordenanza, parte de una obediencia. ¿Pero lo salva el bautismo? No, es una etiqueta. Piensen en una lata y una etiqueta. Escuchen. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que está dentro, entonces algo está mal. O sea, cristiano bautizado y por dentro un caño podrido. ¿Qué? Entonces miren esto. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú puedes poner una etiqueta que diga frijoles, pero esto no cambia lo que está dentro de la lata. Una lata que se equivoca, una lata de zanahorias y le ponen ahí frijoles rancheros. ¿Cambió lo que está dentro? No, pero en cambio, no importa la etiqueta que tenga, pero lo que está dentro es lo que definitivamente va a ser la esencia. Y ahí lo que nos dice, poner una etiqueta que diga frijoles, pero esto no cambia lo que hay dentro de la lata. El nacer de nuevo cambia lo que hay dentro de la lata. Y entonces tú puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. Tan lindo, ¿no? Eso fue lo que hizo el Señor cuando entregamos nuestra vida. Los que saben que les conocen otras personas y le dicen, bueno, ¿a vos qué te ocurrió? Cuando le dicen a uno del colegio, Vargas, ¿vos qué fue lo que te ocurrió? Contame. Porque resulta que mi etiqueta y lo que está dentro está mostrando algo que coincide y quieren saber realmente. Y puedo darles el mapa y puedo decirle, mira, lo que me ocurrió es que vivía de esta manera, viví de una manera incorrecta, pero el Señor me rescató. Un día reconocí que estaba perdido, muerto en mi delito y pecado, y reconocí al Señor y Él ha venido transformándome. No soy perfecto, pero no soy el hombre que Dios quiere que sea, pero gracias a Él no soy el que era antes y voy ahí en ese proceso de santificación. Entonces, si pues termina diciendo Pablo allí en el verso 29, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todas las señas exteriores de la religión nos podrían dar alabanza de los hombres. Cuando alguien se bautiza, muy bien. Cuando alguien se peina de lado, muy bien. Se viste así, ¡ay, qué chévere! Alabanza de hombres. Pero no precisamente porque el hombre me alabe, Dios me está alabando. Pero nosotros buscamos ¿cuál alabanza? ¿La del hombre o la de Dios? La de Dios. Todas las señales exteriores, la evidencia de nuestra rectitud con Dios no está contenida en señales u obras externas y no está asegurada debido a nuestro parentesco, o sea, si soy judío, si no lo soy. La evidencia es encontrada en la obra de Dios en nuestros corazones, el cual se muestra en el fruto. En últimas, ¿qué quiere el Señor de sus hijos? Fruto. Por sus frutos los conoceréis. Pablo nos dice, hey, señores judíos, ¿ustedes son qué? Culpables. ¿Por qué? Porque son maestros, tenían la ley y todo esto, pero no la usaron adecuadamente, se perdieron y están por fuera. Gentiles son culpables, han pecado, están por fuera. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Por medio de la gracia de Jesús. Por medio de la gracia, cada uno no piense de sí más de lo que debe pensar.
sino piense de sí con cordura, no con orgullo, no con culpa, sino, Señor, cuando he pecado quiero venir a ti. Cuando el diablo venga a culparme por lo que hice en el pasado, yo le recordaré a él su futuro. Es lo que tengo que hacer y avanzar en el Señor. Ahora me creo más yo porque pude llegar al punto de salvación sin el mapa, que al que le entregaron el mapa, el camino, le marcaron la banderita. Es mucho bruto, no llegó, ¿no? No, simplemente yo llego por gracia, él también llegó por gracia. Estamos en igual de condiciones delante de Dios. Amén. Señor, gracias por esta mañana, Dios, donde nos enseñas tu palabra, Dios, donde nos acabas de mostrar cómo el hombre, todos los seres humanos, Señor, hemos pecado delante de ti y hemos fallado, Padre. El judío ha fallado teniendo tantas oportunidades, pero nosotros, siendo del pueblo gentil, también, Señor, te has mostrado a nosotros a través de la creación, te has mostrado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, te has mostrado a través de nosotros, a nosotros a través de la conciencia que no hemos obedecido y hemos manipulado muchas veces. Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy yo te pido, Dios, que todos los que estamos aquí podamos reconocer que somos pecadores, que cuando nos regalas un día más de vida es por tu misericordia, esperando a que nos arrepintamos, Señor. Y oro en esta mañana que cada persona que está en este lugar pueda salir con la condición correcta, reconociendo que es un pecador, pero que reconociendo también que tú eres el único que puede limpiarlo, reconociendo que tú eres el único que puede salvarnos y aceptándote como Señor y Salvador. Y así será añadido al pueblo que será salvo, a ese nuevo pueblo que tú hiciste, Señor, llamado la iglesia. Gracias, Señor, porque nos sacaste de ese estatus en el que nos encontrábamos, nos sacaste de la ira de Dios, de la ira del Padre que estaba sobre nosotros, nos sacaste de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Me gustaría pedirte a ti, aquí que estás en esta mañana, no sé si has aceptado a Cristo en tu vida de una manera real, consciente, genuina, que puedas decirle al Señor perdón por tus pecados, que quieres creer en Él, que te dé esa convicción, esa seguridad, que te ayude aún en los momentos de tu incredulidad, para que un día cuando Él te llame a su presencia puedas recibir esa salvación, esa vida eterna que Él tiene para ti. Me gustaría que inclináramos nuestra cabeza, todos los que estamos aquí, y si alguien quiere hacer esta oración conmigo de una manera genuina, no religiosa, sino genuina, pensando en lo que va a decir, recordando que Dios no se complace en los votos de los insensatos, dice Eclesiastés 5. Puede decir conmigo en esta mañana: Señor Jesús, hoy veo cómo tú has dado la oportunidad para que yo sea salvo. A pesar de que vengo de un pueblo gentil, que no tuve el privilegio de recibir el mapa de salvación, tú decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvarme de mi estado. Reconozco que he pecado, que no he caminado, que no he cumplido el propósito que tú has querido para mi vida. Pero a partir de hoy quiero empezar a caminar contigo, despertarme cada mañana y ver tus misericordias, valorarlas, apreciarlas, apreciar cada día de vida, apreciar cada privilegio que me das para honrarte, Señor. Perdóname, perdona mi maldad, perdona mi pecado y sálvame, Señor. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si tú has hecho esa oración, si le has dicho esto de corazón al Señor, la Biblia dice que tú empiezas una relación con el Señor, pero para que esa relación perdure necesita regar o cuidar esa relación, no como cuando uno cuida una plantica, echarle agüita. La palabra de Dios es echarle agüita, orar es tener una comunión con Dios, leer la Biblia, Dios te habla. Entonces te invito a que tengas esa relación con Dios, que camines con el Señor y antes de terminar, quiero invitar a los que
estén cumpliendo años o que han cumplido años. Sé que don Daniel está cumpliendo años. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy es su cumpleaños, don Daniel? Bueno, ven para acá, don Daniel. Vamos a orar por ti. Es el mejor regalo que tu hijita puede darte, don Daniel. Y buscar al Señor con todo el corazón y que puedas llegar a la salvación que Jesús te ofrece. ¿Alguien más ha cumplido años? Teníamos a Jessica y no está ahorita. ¿Alguien más esta semanita? Bueno, coloquémonos en pie. Hoy Paolita, la hija de don Daniel, le regaló de cumpleaños o don Daniel le regaló de cumpleaños el poder aceptar la invitación a Paolita aquí, y es una bendición tener